Hay momentos en la historia que parecen congelados en el tiempo, suspendidos entre lo que fue y lo que pudo haber sido. Uno de esos momentos lleva la forma de un avión de fuselaje plateado, alas estilizadas hacia atrás y un rugido inconfundible que no se parecía a nada conocido en su época. Un rugido que anunciaba el futuro, pero que llegó demasiado tarde para cambiar el presente. Ese avión era el Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción operativo del mundo. Su existencia desafía todo lo que creemos saber sobre la Segunda Guerra Mundial. Porque ¿qué habría pasado si hubiera llegado antes? ¿Y si Hitler no lo hubiese saboteado con una sola orden absurda? ¿Qué precio pagó el mundo por ese retraso? No estamos hablando de un simple aparato de guerra. El Me-262 representó un salto tecnológico tan violento, tan descomunal, que los pilotos aliados que lo vieron por primera vez pensaron que estaban enfrentando algo no humano. Capaz de alcanzar velocidades que rompían los esquemas de la aviación tradicional, con armamento devastador y una silueta que parecía sacada de una película de ciencia ficción, este avión cambió para siempre la manera en que concebimos el combate aéreo. Y, sin embargo, la historia lo ha relegado a una nota al pie. ¿Por qué se oculta su legado? ¿Por qué tantos libros lo mencionan como un casi? La respuesta te sorprenderá. Tal vez fue demasiado avanzado. Tal vez llegó demasiado pronto. O tal vez, simplemente fue traicionado desde dentro. Este es el relato de cómo la tecnología más revolucionaria de la Luftwaffe fue contenida por el ego, por la desconfianza, por decisiones políticas absurdas y por un enemigo que aprendió rápido a explotar su punto débil. Puede que este no sea un documental para todos. Tal vez prefieras las versiones seguras de la historia, esas que repiten lo mismo de siempre, sin arriesgarse a mirar más allá. Pero si estás aquí, si sigues leyendo, entonces es posible que tú también quieras saber la verdad, aunque duela. Y si eso es así, entonces prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de un avión, es la historia de una oportunidad perdida, y de las consecuencias que aún resuenan. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. En los años 30, mientras el mundo aún se tambaleaba tras la Primera Guerra Mundial y los líderes miraban con desconfianza el ascenso de Hitler, en los pasillos discretos de la Alemania nazi se cocinaba una revolución silenciosa. No eran discursos, ni tanques, ni submarinos. Era algo más intangible, más veloz, más imparable. Los ingenieros alemanes, liderados por la empresa Messerschmitt y su ambicioso jefe de diseño, Willy Messerschmitt, estaban gestando algo que aún no tenía nombre. Un avión que no necesitara hélices. Un avión que volara con fuego comprimido. Un avión a reacción. La idea no era nueva. Frank Whittle en Inglaterra y Hans von Ohain en Alemania ya trabajaban en turbinas desde la década anterior. Pero mientras los británicos enfrentaban trabas burocráticas, en Alemania el proyecto recibió atención directa de las Fuerzas Armadas. El concepto de un motor que comprimiera aire, lo mezclara con combustible y lo explotara para generar propulsión pura parecía más ciencia ficción que ingeniería real. Pero los nazis, obsesionados con la superioridad tecnológica, apostaron por ello con una convicción fría y despiadada. El desarrollo del Me-262 comenzó formalmente en 1938 bajo el nombre de Project 1065, aunque desde el inicio fue tratado como un secreto de Estado. Su diseño era audaz, alas en flecha, sweepback de 18.5 grados, para mejorar la aerodinámica a alta velocidad, tren de aterrizaje triciclo para permitir despegues más controlados a mayor velocidad, y un fuselaje estilizado que ofrecía una resistencia mínima. La cabina fue construida con una visibilidad casi total, y su esqueleto principal era de duraluminio, con refuerzos internos pensados para soportar tensiones desconocidas hasta entonces. El punto neurálgico fue el motor, el Yankes Humo 004, una maravilla técnica de compresor axial de 8 etapas con cámara de combustión anular y turbina de una etapa, capaz de producir 8.8 kN, 1,980 lbf, de empuje,
Era suficiente para propulsar al Me-262 a velocidades impensables, más de 870 km por hora, 540 millas por hora, en vuelo nivelado, superando en al menos 150 km por hora a cualquier caza de hélice de su tiempo. Esto no era una mejora, era un salto evolutivo brutal, pero esa evolución tenía un precio. El motor Jumo era frágil. Las turbinas apenas resistían 25 horas de operación antes de fallar. Cualquier error en el arranque o aterrizaje podía destruirlo. Y como si eso no bastara, requería materiales estratégicos como el cromo y el molibdeno, cada vez más escasos en la Alemania en guerra. Un prodigio, con pies de barro. A pesar de esto, los primeros prototipos, con motores de hélice temporales por retrasos en las turbinas, mostraban ya el potencial devastador de la célula del Me-262. Su primer vuelo con motores a reacción se dio finalmente el 18 de julio de 1942. Y ese día, el mundo cambió. El piloto de pruebas Fritz Wendell no solo voló más rápido que nadie antes en un avión militar, también confirmó que el Me-262 era casi ingobernable a baja velocidad, que el retardo de potencia de las turbinas podía ser letal en combate cerrado y que el tren de aterrizaje, al principio con diseño de cola, era un desastre para aterrizajes seguros. Todo esto fue rediseñado, perfeccionado, adaptado. La velocidad máxima aumentó, la maniobrabilidad mejoró, y los aliados aún no sabían lo que se venía. Y entonces llegó el primer gran error. Hitler, deslumbrado por la tecnología, impuso su capricho. El Me-262 no debía ser solo un caza. Tenía que ser un bombardero rápido, capaz de lanzar bombas sobre Londres a velocidades imposibles de interceptar. Esa orden retrasó el desarrollo del avión como caza puro. Se agregaron soportes de bombas, se alteró la distribución interna, se desperdiciaron meses cruciales. El caza que pudo dominar los cielos de Europa antes de 1943 no apareció en combate hasta mediados de 1944. Y para entonces, el destino del Tercer Reich ya estaba sellado. Los británicos tenían al Spitfire y al Meteor. Los estadounidenses al P-51 Mustang. Todos eran rápidos, maniobrables y letales. Pero el Me-262 volaba a otro nivel. Literalmente. Pero ¿de qué sirve tener el futuro si no sabes cómo usarlo? En este capítulo hemos visto el nacimiento del Me-262, brillante, peligroso, lleno de promesas, y desde el principio, marcado por la sombra de decisiones erradas. Ahora que conoces su origen, estás listo para ver cómo se transformó en el avión más temido por los bombarderos aliados. Era una máquina adelantada a su tiempo, pero el verdadero corazón del Me-262 no eran sus alas en flecha, ni su fuselaje estilizado. Eran sus motores. 2 unidades colgaban bajo las alas como cápsulas de poder comprimido, los Yankees Jumo 004B, los primeros turborreactores de producción en serie del mundo. No solo definían la identidad del Me-262, sino que transformaron por completo las reglas del combate aéreo. El principio detrás de estos motores parecía salido de un laboratorio de ciencia ficción. En lugar de un pistón que generaba fuerza girando una hélice, el aire era aspirado por la entrada frontal, comprimido en múltiples etapas, mezclado con combustible y luego encendido para producir una explosión continua que salía por la parte trasera con una violencia calculada. Esta explosión generaba el empuje necesario para impulsar al avión hacia adelante sin necesidad de palas giratorias. En ese rugido constante había una promesa de supremacía tecnológica, pero también un riesgo oculto. Cada motor Jumo 004B producía 88 kN, aproximadamente 1,980 libras de empuje, lo que le permitía al Me-262 alcanzar velocidades de hasta 870 km por hora, 540 millas por hora, a nivel del mar. Eso lo hacía más veloz que cualquier avión de hélice aliado, incluido el P-51 Mustang, que apenas rozaba los 700 km por hora en picado. Además, su aceleración era diferente. No se sentía un tirón instantáneo como en los cazas convencionales, sino una acumulación progresiva de velocidad. Una especie de despegue del futuro que los pilotos nunca habían experimentado. Pero el Jumo 004 tenía un alma frágil.
Su construcción requería materiales estratégicos como níquel, cromo y molibdeno, pero debido a la escasez provocada por los bombardeos aliados, los ingenieros alemanes se vieron obligados a reemplazarlos con aceros de menor resistencia al calor. El resultado: una vida útil promedio de 25 horas de vuelo, y en muchos casos, menos. Algunos pilotos apenas completaban 10 salidas antes de que los motores colapsaran. Eso no era todo. Las turbinas eran tan sensibles que un exceso de aceleración o una maniobra brusca podía causar un stall en pleno vuelo. O peor aún, una explosión del motor. Era como montar un caballo salvaje al que no se podía azotar, solo persuadir. Los manuales advertían a los pilotos: cualquier aumento brusco en la palanca de aceleración podía causar un fallo catastrófico. Y en combate, eso significaba muerte instantánea. Este detalle técnico no solo afectaba la confiabilidad del M262, sino que lo colocaba en una posición paradójica. Era más rápido que cualquier enemigo, pero vulnerable en el momento más crítico: el despegue y el aterrizaje. De hecho, los aliados pronto aprendieron que la única forma efectiva de derribar uno era esperarlo en esos instantes. Así nacieron las cacerías de despegue, en las que los P-51 acechaban las pistas alemanas, esperando que el M262 estuviera indefenso. A nivel tecnológico, el M262 no tenía comparación en 1944. El avión británico a reacción Gloster Meteor, su principal contendiente en la misma categoría, era más estable y con motores más duraderos, pero mucho más lento y menos maniobrable. El Meteor no podía operar eficientemente a alta velocidad, ni subir tan rápido como el M262. En combate directo, habría sido carne de cañón. Pero el Meteor fue usado solo en defensa contra bombas volantes V1, nunca en enfrentamientos directos contra el M262. Por su parte, los cazas estadounidenses como el P-51 Mustang, el P-47 Thunderbolt o el P-38 Lightning eran más robustos y confiables, pero mecánicamente inferiores en velocidad y capacidad de ascenso. Solo en maniobras cerradas o emboscadas tenían alguna posibilidad frente al jet alemán. El M262 era el cazador, hasta que se convertía en presa por su propia mecánica inestable. A pesar de todas estas limitaciones, muchos pilotos alemanes aprendieron a exprimir al máximo las capacidades del M262. Uno de los más famosos fue Adolf Galland, general de caza de la Luftwaffe y crítico abierto del alto mando nazi. Cuando fue relevado de su cargo, Galland pidió comandar una unidad de élite equipada con M262, el JV-44. En combate, Galland derribó varios cazas aliados, demostrando que, en las manos correctas, el M262 era un arma letal. En sus memorias, escribió: volábamos un rayo. Ningún avión enemigo podía seguirnos, pero cada vuelo era una moneda al aire. Y esa es la paradoja central del M262, un arma diseñada para dominar los cielos, equipada con la tecnología más avanzada del mundo, pero limitada por los materiales, la logística y la desesperación de una nación que perdía la guerra. Tenían el futuro en las manos, pero sus motores ardían con la ansiedad del presente. ¿Qué ocurre cuando el arma más avanzada del mundo depende de piezas que se desgastan como si fueran de papel? ¿Qué se siente al pilotar una máquina que podría explotar sin previo aviso, pero que te hace invencible mientras funciona? En el próximo capítulo, nos adentraremos en la construcción física del M262, en cómo cada remache y cada ala fue diseñada para una guerra que Alemania ya estaba perdiendo. Mientras los aliados seguían perfeccionando sus cazas con hélices, los ingenieros alemanes dieron un salto audaz y peligroso hacia un terreno totalmente nuevo. La célula del Messerschmitt M262 no fue simplemente una adaptación para albergar motores a reacción. Fue construida desde cero con una filosofía completamente distinta, una que respondía a una sola pregunta: ¿cómo se diseña un avión que ya no necesita ser frenado por el aire? Y la respuesta fue radical. Las alas del M262 eran ligeramente barridas hacia atrás, con un ángulo de 18.5 grados, no como resultado de un concepto puramente aerodinámico, sino como una solución para equilibrar el centro de gravedad debido al peso de los motores. Sin embargo, esa decisión tuvo una consecuencia inesperada.
Le otorgó al avión una estabilidad sorprendente a altas velocidades y redujo la resistencia del aire, algo que los diseñadores apenas comenzaban a entender a nivel práctico. La geometría del ala, combinada con su perfil delgado y su colocación baja en el fuselaje, permitía un vuelo más eficiente que cualquier caza contemporáneo. El tren de aterrizaje tipo triciclo fue otra innovación destacada. En lugar del clásico tren de cola, que elevaba el morro del avión en tierra y dificultaba la visibilidad frontal, el M262 permitía una vista directa al piloto desde el despegue, facilitando operaciones a altas velocidades en pistas cortas. Sin embargo, esa misma estructura era extremadamente frágil, propensa a colapsar en pistas mal acondicionadas y vulnerable a los impactos durante aterrizajes forzados. Más de una unidad se perdió sin recibir un solo disparo enemigo. El fuselaje estaba construido con duraluminio, una aleación de aluminio reforzada, pero debido a las restricciones de guerra, se emplearon muchos componentes de menor calidad, incluyendo acero de baja resistencia en partes secundarias. La estructura interna era robusta, diseñada para soportar el estrés de las altas velocidades y las vibraciones propias de los motores a reacción. La cabina, por su parte, estaba presurizada parcialmente, con un parabrisas blindado de grosor especial que protegía al piloto en combates frontales. Cada elemento del avión era una mezcla de precisión letal y compromiso desesperado. El M262 estaba armado con 4 cañones MK-108 de 30 mm, instalados en el morro, capaces de disparar proyectiles altamente destructivos a una cadencia de 650 disparos por minuto cada uno. No eran armas comunes. Cada proyectil podía destrozar un bombardero B-17 con apenas 2 impactos directos. En pruebas, se demostró que una ráfaga de un segundo era suficiente para destruir casi cualquier avión aliado. El M262 no necesitaba perseguir, solo acercarse y apretar el gatillo. Esa era su firma. Pero toda esa letalidad tenía límites definidos. A pesar de su capacidad para alcanzar 870 km por hora, el M262 tenía dificultades al maniobrar a bajas velocidades. Los alerones se volvían lentos, el ascenso inicial era torpe, y su gran peso, más de 7,000 kilogramos en carga total, le daba una inercia peligrosa en combate cerrado. Un Spitfire o un P-51 bien pilotado aún podía superarlo en giros ajustados, especialmente si lo sorprendía en baja velocidad. Y aquí aparece una tensión silenciosa, casi poética. El M262 era inalcanzable, si el piloto alemán decidía no pelear. Bastaba acelerar y huir, pero en el momento en que giraba para luchar, se convertía en blanco. El piloto tenía que elegir entre la gloria o la supervivencia. Y muchos eligieron lo primero. En comparación con sus competidores, el M262 era una anomalía. El P-51 Mustang tenía una estructura de combate más equilibrada, mayor autonomía, mayor fiabilidad y producción masiva. El P-47 Thunderbolt, con su resistencia y potencia de fuego, era casi invulnerable en picado, pero ninguno de ellos podía igualar la velocidad, la capacidad de ascenso ni el armamento frontal del M262. Si se enfrentaban en igualdad de condiciones, el jet alemán ganaba. Y sin embargo, esas condiciones raramente se daban, porque un avión no gana la guerra solo. Necesita pilotos entrenados, piezas de repuesto, combustible, pistas de aterrizaje protegidas, un mando competente y tiempo. Elementos que Alemania perdía día tras día. Uno de los testimonios más reveladores vino del piloto Heinz Bahr, unas con más de 200 victorias, que pilotó el M262 en los últimos meses del conflicto. Dijo: en el aire éramos dioses, pero al aterrizar, éramos blancos. El M262 fue la nave de los dioses, pero los dioses también pueden caer. ¿Cómo se construye algo tan mortal y se le deja morir sin cumplir su destino? ¿Qué ocurre cuando la perfección técnica choca contra la realidad brutal de una guerra perdida? En el próximo capítulo exploraremos las decisiones que sabotearon el potencial del M262, porque a veces el peor enemigo no está en el cielo, sino en los pasillos del poder. En la cúspide del desarrollo del M262,
Cuando los ingenieros alemanes finalmente comenzaban a domar sus motores y a estabilizar su estructura de combate, ocurrió algo que ningún técnico ni estratega pudo prever. Una sola orden desde lo más alto del Tercer Reich. Adolf Hitler, el hombre que se consideraba a sí mismo un estratega militar visionario, decidió intervenir, y con ello, condenó al arma más avanzada de su imperio a una vida de frustración y derrota. Fue el momento en que la innovación se estrelló contra el ego, y el precio fue incalculable. En noviembre de 1943, cuando se proponía la producción en masa del Me-262 como caza puro, Hitler hizo lo impensable. Exigió que el avión se convirtiera en un Blitzbomber, un bombardero rápido capaz de lanzar bombas sobre posiciones enemigas y ciudades. Su razonamiento, tan desconectado del frente como arrogante, se basaba en su obsesión por las armas milagrosas que podrían revertir el curso de la guerra de un solo golpe. Para Hitler, un avión que pudiera lanzar bombas a velocidad imposible de interceptar sonaba como una herramienta de castigo perfecto contra los aliados. Pero no entendía, o no quería entender, que el Me-262 había nacido para cazar, no para lanzar cargas. Esta decisión provocó un retraso de al menos 9 meses en la producción operativa del avión como caza. Se tuvieron que rediseñar secciones de la célula para incluir bastidores de bombas bajo el fuselaje. Se modificó la distribución del combustible, se alteró el centro de gravedad y se redujo el rendimiento en maniobras. El resultado fue el Me-262A2 a Sturmvogel, una versión mixta que podía lanzar hasta 2 bombas de 250 kilogramos, pero que perdía eficiencia y agilidad en vuelo. Los pilotos la detestaban. Y lo que es peor, no cumplía su supuesto objetivo. La puntería era mínima, la precisión en bombardeo era pobre y el riesgo durante el ascenso era fatal. En este punto, el avión más avanzado del mundo estaba siendo forzado a realizar tareas para las que nunca fue concebido. Mientras tanto, los aliados intensificaban los bombardeos estratégicos, destruyendo fábricas, pistas, centros de entrenamiento y depósitos de combustible. La Luftwaffe se debilitaba, y el Me-262 aún no estaba listo. Los altos mandos, desesperados, intentaron hacer entrar en razón al Führer. Ingenieros como Willy Messerschmitt y oficiales como Adolf Galland advirtieron que el avión debía usarse exclusivamente como caza interceptor. Galland, incluso, confrontó directamente a Hitler. Le dijo que con 200 Me-262 operativos usados como cazas puros, podrían detener las formaciones de bombarderos aliados y recuperar la iniciativa en el aire. Pero Hitler no solo se negó, también lo destituyó. Galland fue marginado, hasta que, irónicamente, el mismo Hitler aprobó su retorno para liderar una unidad especial de Me-262 hacia el final de la guerra, cuando ya era demasiado tarde. ¿Y si Hitler hubiera escuchado? ¿Y si el Me-262 se hubiese desplegado como caza desde 1943, interceptando los bombarderos que arrasaban las ciudades alemanas y destruyendo los cazas de escolta en enfrentamientos frontales? Las simulaciones realizadas por historiadores militares indican que, de haberse desplegado 500 Me-262 a tiempo y en condiciones óptimas, la ofensiva aérea aliada habría enfrentado pérdidas insostenibles. Tal vez la guerra no habría cambiado de rumbo, pero sí se habría alargado, y millones habrían muerto en esa extensión. El avión estaba listo, la tecnología existía, el diseño era funcional, pero la política, la arrogancia y la fantasía derrotaron a la ingeniería. Es una lección que resuena aún hoy. Una herramienta poderosa en manos equivocadas puede ser más inútil que no tenerla. Para los pilotos de la Luftwaffe, la frustración era constante. Eran testigos de cómo sus enemigos se multiplicaban mientras ellos recibían aviones incompletos, sin repuestos, sin combustible, sin entrenadores suficientes. Testimonios como el del piloto Walter Nowotny, uno de los primeros en liderar una unidad operacional con Me-262, muestran la mezcla de esperanza y tragedia. Teníamos el cuchillo más afilado, pero sin filo. Nos enviaban al combate con un arma envuelta en papel. La tensión no era solo técnica, era emocional, existencial. Los pilotos sabían que podían ganar, sabían que tenían la ventaja, pero también sabían que estaban solos. Muchos murieron sabiendo que el avión bajo sus pies era superior,
pero que sus enemigos tenían el respaldo logístico de un mundo entero. ¿Qué se siente volar el arma perfecta sabiendo que tu propio líder ha saboteado tu victoria? ¿Hasta qué punto puede la arrogancia de un solo hombre hundir todo un imperio aéreo? En el siguiente capítulo, veremos cómo el M-262 entró finalmente en combate, y qué ocurrió cuando el futuro se enfrentó, cara a cara, con el presente. Cuando finalmente el M-262 fue desplegado como caza interceptor, el mundo cambió. El cielo dejó de ser propiedad exclusiva de los Mustang, los Thunderbolt o los Spitfire. Por primera vez, los bombarderos aliados, acostumbrados a dominar con impunidad, comenzaron a experimentar lo impensable. Una amenaza que surgía del horizonte como un relámpago, atacaba sin previo aviso y desaparecía antes de que los artilleros pudieran girar sus torretas. Un depredador nuevo acababa de entrar en el ecosistema aéreo, y era letal. Las primeras misiones operacionales se llevaron a cabo en julio de 1944 por el Escuadrón de Elite Comando Nowotny, liderado por el as austriaco Walter Nowotny, quien ya contaba con más de 250 derribos confirmados. Su unidad fue seleccionada para probar el M-262 en combate real contra las formaciones de bombarderos aliados, que asolaban día y noche las industrias del Tercer Reich. Los pilotos no tardaron en descubrir lo que ya sospechaban en los entrenamientos. Cuando el M-262 funcionaba, no había nada que pudiera detenerlo. Durante una salida típica, el procedimiento era quirúrgico: ascender con rapidez por encima de las formaciones de B-17 Flying Fortress o B-24 Liberate, posicionarse sin ser vistos y descender en picado a velocidades superiores a 800 km por hora. Luego, con un solo pase frontal y una ráfaga de sus cañones MK-108 de 30 mm, despedazaban un bombardero como si estuviese hecho de papel. Algunos informes hablan de bombarderos destruidos en segundos, partidas completas de artilleros abatidos sin haber visto a su atacante. Era una cacería, y los cielos de Europa se convirtieron en el escenario de una nueva guerra aérea que nadie había previsto. El impacto psicológico fue inmediato. Las tripulaciones aliadas empezaron a referirse al M-262 como el Jet Phantom o simplemente el relámpago nazi. La velocidad del avión superaba la de cualquier escolta disponible, lo que hacía que los cazas aliados, como el P-51 Mustang, no pudieran alcanzarlo a menos que lo sorprendieran en maniobras de despegue o aterrizaje. En pleno vuelo, el M-262 era intocable. Pero no todo era dominio. Las debilidades inherentes seguían presentes. Los motores seguían siendo inestables, los repuestos escaseaban, y la Luftwaffe apenas podía entrenar suficientes pilotos en tan poco tiempo. Además, al aterrizar, el M-262 era vulnerable. Su baja velocidad en aproximación, sumada al largo tiempo de frenado, lo hacía blanco fácil para los cazas aliados que patrullaban las cercanías de las bases. De hecho, muchos pilotos murieron no en combate, sino durante la retirada o el aterrizaje. Una máquina perfecta, expuesta al final del día como cualquier mortal. Uno de los combates más representativos ocurrió en los cielos sobre Leipzig, en octubre de 1944. 6 M-262, pilotados por veteranos, atacaron una formación de B-17 protegida por más de 20 P-51. En menos de 5 minutos, 4 bombarderos fueron derribados. Ningún M-262 cayó en combate, pero uno fue destruido al aterrizar. Fue una victoria amarga. La Luftwaffe ganaba en el aire, pero perdía en tierra. A pesar de sus limitaciones, los pilotos comenzaron a desarrollar nuevas tácticas para aprovechar al máximo las ventajas del jet. En lugar de buscar combates prolongados, usaban estrategias de golpear y escapar. Ascendían por encima de la formación enemiga, realizaban un solo pase letal, y desaparecían antes de que los escoltas pudieran responder. Estos pases de rayo hicieron que muchos comandantes aliados cambiaran su formación habitual, reforzaran la escolta aérea y adaptaran las rutas de vuelo. El M-262 obligó al enemigo a evolucionar, y eso, por sí solo, ya era una victoria estratégica. En contraste, los cazas a hélices seguían intentando atraparlos. El P-47 Thunderbolt, por ejemplo, tenía una velocidad máxima que no pasaba los 700 km por hora, y su gran peso lo hacía ineficiente en ascensos. El P-51 Mustang,
Si bien más ligero y maniobrable, solo podía enfrentarse a un M262 si lograba sorprenderlo a baja velocidad. En enfrentamientos directos, simplemente no podía mantenerle el ritmo. Era como ver halcones intentando cazar a un misil. Los informes de los aliados lo confirmaban. En un memorando fechado en diciembre de 1944, el alto mando estadounidense advertía que el M262 representa una amenaza potencialmente catastrófica para nuestras operaciones de bombardeo si se despliega en número suficiente. Era una declaración que reconocía no solo la capacidad técnica del avión, sino también el temor real que había sembrado. Sin embargo, ese número suficiente nunca llegó. La producción era lenta, los sabotajes internos crecían, y las piezas faltaban. Solo unos 1,400 M262 fueron fabricados, y de ellos, apenas 300-400 entraron realmente en combate. Para cuando comenzaron a marcar una diferencia, la guerra ya estaba decantada. ¿Qué ocurre cuando tienes el arma perfecta, pero no la cantidad necesaria? ¿Qué se siente ver que puedes ganar una batalla, pero no la guerra? En el siguiente capítulo conoceremos a los pilotos que, con esa arma en sus manos, desafiaron lo imposible. Porque aunque el M262 fue una máquina sin igual, fue el coraje humano lo que la convirtió en leyenda. En la historia de la aviación, hay máquinas que desafían la lógica, pero también hay hombres que desafían a la muerte. Y cuando ambos se encuentran, nace la leyenda. El Messerschmitt M262 no se convirtió en un mito solo por su diseño o su velocidad. Se convirtió en una sombra en los cielos porque hubo pilotos que se atrevieron a domarlo. Hombres que entendieron que estaban volando algo más que un avión. Estaban montados sobre el futuro, sin manual de instrucciones. Los primeros en tocar ese futuro fueron miembros del Comando Novotny, una unidad experimental que operaba en condiciones extremas. Entre ellos destacaba su líder, Walter Novotny, as de la Luftwaffe con más de 250 victorias confirmadas. Él fue uno de los pocos en recibir el M262 en sus primeras versiones y ser testigo directo de sus ventajas y de sus peligros. En sus vuelos iniciales describió la experiencia como volar con un alma eléctrica. Pero el destino fue cruel. En noviembre de 1944, durante una misión de combate, Novotny fue derribado mientras regresaba a su base. Su avión falló al perder potencia en un motor, y en su intento por aterrizar, fue alcanzado por cazas aliados que lo esperaban. Murió en un campo cerca de Achmer, con solo 23 años. Una vida que ardió tan rápido como los motores que lo impulsaban. Tras su muerte, Hitler autorizó la creación de una unidad especial de élite, el Halberd 44, JV-44, liderado por Adolf Weyand, ex general de caza que había caído en desgracia por desafiar las órdenes del Führer. Weyand aceptó el reto con una sola condición: elegir personalmente a sus pilotos. Y lo que hizo fue reunir a los mejores de los mejores. Un escuadrón compuesto por ases veteranos, hombres con más de 100 derribos en sus registros. Guerreros que sabían que estaban en el ocaso de la guerra, y querían pelear hasta el último aliento. En el JV-44 volaron leyendas como Johannes Mackie Steinhoff, con más de 170 victorias aéreas, quien más tarde fundaría la Luftwaffe de la Alemania Occidental. Heinz Bahr, uno de los pocos en obtener derribos tanto en el frente oriental como en el occidental, y también uno de los pilotos más exitosos del M262, con 16 victorias confirmadas en jet. Gerhard Varkorn, segundo as más letal de la historia, con 301 derribos, aunque voló el M262 solo en tareas de prueba. Su presencia en el escuadrón elevó el mito. Estos hombres no solo enfrentaban al enemigo, enfrentaban a una máquina inestable, a una infraestructura colapsada y a un sistema de mando cada vez más irracional. Volaban con el combustible justo, sin cobertura aérea, sin repuestos. A veces, sin pistas pavimentadas. Pero aún así, salían al aire. Weyand describió en sus memorias lo que era volar el M262. La sensación era sobrehumana. Escapabas de los P-51 como si fueras un cometa. Podías sentir como el tiempo se rompía detrás de ti. Para pilotos acostumbrados al traqueteo de los motores a pistón, la suavidad de las turbinas era casi mística.
Pero esa misma suavidad escondía trampas. Cualquier pérdida de potencia podía significar la muerte. No se podía improvisar en el M262. Se necesitaba precisión, disciplina y nervios de acero. En combate, el JV-44 usaba tácticas asimétricas. Nunca buscaban enfrentamientos prolongados. Se desplegaban en parejas, atacaban formaciones de bombarderos con rapidez quirúrgica y escapaban a la menor señal de caza enemiga. Y cuando aterrizaban, eran escoltados por Focke-Wulf FW-190 de Dora, conocidos como los Burgerstaffel, que volaban en círculos para proteger a los jets indefensos durante su aproximación. Era un ballet de fuego, velocidad y sincronización. Una danza mortal en la que cada error costaba vidas. Y sin embargo, entre 1944 y 1945, los pilotos del M262 lograron más de 500 derribos confirmados, principalmente de bombarderos pesados. En manos de sus mejores pilotos, el avión era una guadaña. Pero los números no bastaron. El esfuerzo no era sostenible. El JV-44 terminó disuelto cuando los aliados llegaron al corazón del Reich. Galland fue capturado y más tarde se convertiría en asesor de la OTAN. ¿Qué se siente ser el mejor piloto del mundo y saber que vas a perder igual? ¿Qué se siente tener en las manos un arma perfecta y no poder salvar a tu país? El M262 fue tanto una gloria como una tragedia. Fue un arma que brilló demasiado tarde, impulsada por hombres que ya sabían que la derrota era inevitable, pero que volaron como si aún pudieran cambiarlo todo. Al principio, el M262 era un fantasma, un depredador imposible de atrapar, un relámpago que venía, golpeaba y desaparecía. Los pilotos aliados lo observaban con asombro, frustración y miedo. ¿Cómo se combate algo que no puedes alcanzar? ¿Cómo se derriba una sombra que vuela más rápido que tu bala más veloz? La respuesta, como ocurre en toda guerra, no vino de la tecnología, sino de la adaptación humana. Y con ella, la caza de dragones comenzó. Los primeros encuentros con el M262 dejaron claro que enfrentarlo en vuelo nivelado era casi suicida. Su velocidad superior, hasta 870 km por hora, frente a los 700 km por hora del P-51 Mustang o los 675 km por hora del P-47 Thunderbolt, lo convertía en un blanco inalcanzable. Sus motores a reacción le permitían ganar distancia en segundos, y su armamento podía destruir un bombardero B-17 con apenas 2 disparos certeros. Era un monstruo en el aire, hasta que tenía que bajar. Ahí estaba su talón de Aquiles. Los pilotos aliados comenzaron a estudiar sus rutinas, sus patrones, sus tiempos de despegue y aterrizaje. Descubrieron que durante esas ventanas, cuando el M262 rodaba por la pista, o acababa de tocar tierra y comenzaba a frenar lentamente, era vulnerable, extremadamente vulnerable. Sus motores tardaban varios segundos en responder. Su aceleración inicial era torpe, y sus frenos eran pobres. Un dragón que volaba como un dios, pero caminaba como un hombre cojo. Entonces comenzaron las llamadas cacerías de pista. Escuadrones de P-51 Mustang volaban en círculos cerca de las bases donde operaban los jets, como predadores acechando a su presa. Cuando un M262 se alineaba para aterrizar, los Mustang descendían con precisión quirúrgica, abriendo fuego antes de que el avión siquiera tocara la pista. Era brutal, efectivo y moralmente cuestionable. Pero en la guerra no hay elegancia. Uno de los casos más notorios fue el ataque a la base de Achmer, en marzo de 1945. 4 M262 intentaban regresar tras una salida de combate, pero antes de aterrizar fueron sorprendidos por un escuadrón de Mustangs. 3 fueron derribados en el aire a baja velocidad. El cuarto, ya en tierra, fue destruido por ametrallamiento directo en la pista. Ninguno de los cazas aliados sufrió daños. Un resultado perfecto, y una señal de que el mito podía sangrar. Los aliados también comenzaron a usar artillería antiaérea portátil cerca de las bases de jets. Sabían que, al despegar, el M262 era lento y pesado. En ese momento, su velocidad apenas superaba los 300 km por hora, lo que lo ponía al alcance de fuego terrestre. Como contramedida,
Los alemanes reforzaron las defensas antiaéreas alrededor de sus pistas con baterías 88 mm Flak, pero la falta de recursos y la presión constante de los bombarderos hicieron que estas defensas fueran insuficientes. Además, los servicios de inteligencia aliados interceptaban comunicaciones y sabían exactamente dónde operaban las unidades de M-262. Bases como Lechfeld, Achmer y Münchenriem eran objetivos constantes de ataques de precisión. Cada vez que los aviones estaban listos, las pistas eran bombardeadas. No importaba cuán rápido volara el avión, si nunca podía despegar. Otra debilidad que explotaron los aliados fue la logística. Los motores Humo 004B necesitaban reemplazo frecuente, pero había una escasez crítica de repuestos. Los cazas aliados comenzaron a apuntar no solo a los aviones, sino a los trenes de suministros, fábricas y transportes logísticos que surtían a las unidades de M-262. Destruir un lote de motores en tránsito era casi tan importante como derribar un jet en combate. Los pilotos aliados entendieron que vencer al M-262 no era un asunto de habilidad, sino de estrategia total. A nivel táctico, también se desarrollaron técnicas específicas de combate. Algunos escuadrones de P-47 fueron entrenados para realizar maniobras de emboscada en altitud, volar a gran altura, esperar que un M-262 hiciera un pase contra los bombarderos y luego descender en picado desde arriba, usando la gravedad para ganar velocidad. En raros casos, esto funcionaba, pero los riesgos eran altísimos. Si el piloto del jet reaccionaba a tiempo, simplemente aceleraba y desaparecía. Incluso los bombarderos comenzaron a adaptar sus formaciones. Se les instruyó para mantener vigilancia constante hacia el frente, donde usualmente atacaba el M-262, y a abrir fuego preventivo si detectaban algo moviéndose a gran velocidad. Aunque los cañones del jet superaban en potencia a cualquier torreta de bombardero, algunos casos de fuego cruzado exitoso lograron impactar directamente en las turbinas del M-262, haciendo que se incendiara antes de huir. El dragón tenía alas de fuego, pero también tenía heridas abiertas. Y los aliados, aunque al principio abrumados, aprendieron a golpear justo en esas heridas. Un piloto estadounidense, Chuck Yeager, más tarde famoso por romper la barrera del sonido, dijo sobre el M-262: si lo veías venir, estabas muerto. Si lo veías irse, no podías atraparlo. Pero si lo cazabas antes de que alzara vuelo, entonces eras solo un avión más. ¿Qué nos dice esto sobre la guerra? Que incluso el arma más perfecta tiene un punto débil. Que ningún monstruo es invulnerable. Que adaptarse es sobrevivir. En el próximo capítulo veremos cómo, incluso derrotado, el M-262 dejó una huella imborrable. Porque cuando terminó la guerra, los verdaderos ganadores no fueron los que lo destruyeron, sino los que lo estudiaron. Cuando los cañones callaron y la bandera blanca ondeó sobre un Reich en ruinas, algo inesperado comenzó a suceder. Ya no se trataba de dominar territorios, ni de capturar soldados. Ahora, los ojos de los vencedores estaban puestos en otro objetivo, la tecnología alemana. Y en el centro de ese deseo, brillando como una joya maldita, estaba el Messerschmitt M-262. No se trataba de destruirlo. Ahora se trataba de poseerlo. Porque quien entendiera sus secretos, volaría más alto que nadie en el nuevo mundo que comenzaba. Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña sabían que lo que Alemania había creado no era solo un caza avanzado, sino la semilla de una revolución aeronáutica. Por eso, antes incluso de terminar oficialmente la guerra, comandos especiales fueron desplegados con una misión muy clara: capturar aviones, motores, planos, ingenieros, todo lo que tuviera relación con el M-262. Una de las operaciones más conocidas fue Operation Lasty, Luftwaffe Secret Technology, llevada a cabo por Estados Unidos. Bajo esta misión, pilotos expertos como el coronel Harold D. Watson lideraron equipos encargados de encontrar aviones intactos o reparables, embalarlos y enviarlos a América. Varios M-262 fueron hallados abandonados en hangares, algunos semidestruidos, otros aún funcionales. Y con ellos, también fueron reclutados decenas de ingenieros, incluidos técnicos que habían trabajado directamente bajo Willy Messerschmitt. Los aviones capturados fueron trasladados al Wright Field, en Ohio,
donde comenzaron a ser evaluados meticulosamente. Cada componente fue desarmado, medido, replicado. Los motores Humo 004B, aunque frágiles, revelaron una arquitectura jamás vista por los ingenieros aliados. Lo que para los alemanes había sido una tecnología naciente y caótica, para los norteamericanos se convirtió en un punto de partida sólido. Aprendieron no solo lo que funcionaba, sino que evitar. Simultáneamente, la Unión Soviética lanzaba su propia operación de recuperación. En los sectores de Alemania Oriental bajo su control, se apropiaron de fábricas, documentos y piezas. El Me-262 fue desmantelado por completo, y sus elementos esenciales se convirtieron en bases para los primeros cazas soviéticos a reacción, como el Mikoyan Gurevich MiG-9. Incluso el más tarde temido MiG-15, que enfrentaría a los jets estadounidenses en Corea, tenía trazas claras de inspiración técnica germana. En Gran Bretaña, el Me-262 también fue estudiado. Aunque los ingleses ya tenían su propio jet, el Gloster Meteor, rápidamente notaron que el avión alemán tenía una estructura más avanzada en términos de aerodinámica, distribución de peso y armamento. Era como comparar un prototipo refinado con un concepto inicial. El Me-262 no solo fue replicado, fue admirado. Pero el impacto más duradero no fue solo técnico, fue filosófico. Hasta ese momento, el mundo creía que el combate aéreo era cuestión de maniobrabilidad, potencia de fuego y robustez mecánica. El Me-262 cambió todo eso. Introdujo el concepto de velocidad como escudo, de ataque relámpago sin contacto directo, de guerra en 3 dimensiones absolutas. Era una visión futurista que se impuso en la mente de los ingenieros de todos los países. Ya no había vuelta atrás. El combate aéreo sería a reacción. Para siempre. De hecho, el Me-262 puede ser considerado el padre de todos los jets de combate modernos. Su silueta, sus entradas de aire, su tren triciclo, incluso su armamento concentrado en el morro, todo eso se trasladó a las generaciones siguientes. Desde el F-86 Sabre norteamericano hasta el MiG-15 soviético, pasando por cazas franceses, ingleses y más, todos heredaron su ADN. Y sin embargo, el Me-262 también enseñó otra lección. Una amarga. La de los límites del genio técnico cuando no está acompañado de estrategia, logística y liderazgo coherente. Tener la mejor máquina no basta si el piloto no tiene entrenamiento, si el hangar está destruido, si la pista no tiene combustible. Estados Unidos y la URSS comprendieron esto. Por eso, además de los planos, se llevaron a los hombres. La operación Paperclip, por ejemplo, permitió que más de 1,600 científicos alemanes, algunos implicados en crímenes de guerra, fueran reubicados en suelo estadounidense para trabajar en aviación, misiles y cohetes. Entre ellos, Werner von Braun, padre del Saturn V. Así, el Me-262 se convirtió en un botín silencioso. No adornó vitrinas, no fue recordado como héroe, pero cambió el curso del mundo desde las sombras. Porque después de 1945, los países ya no buscaban conquistar tierra, buscaban conquistar el cielo. Y todo comenzó con un jet plateado que volaba demasiado rápido para su tiempo. ¿Qué es más poderoso? ¿Ganar una guerra? ¿O construir la tecnología que definirá todas las que vienen después? En el siguiente capítulo, exploraremos el universo de posibilidades que se abrieron gracias al Me-262. Porque la historia no se pregunta qué pasó, sino qué habría pasado si. La historia está llena de momentos en que todo pudo cambiar con una sola decisión. Un día antes, un paso más, una palabra dicha o callada. Con el Me-262, se siente como una presión en el pecho, porque todos los ingredientes estaban ahí: tecnología adelantada, pilotos entrenados, diseño revolucionario. Solo faltó una cosa: tiempo. ¿Pero qué habría ocurrido si el Me-262 hubiera entrado en combate un año antes? Los historiadores y estrategas militares llevan décadas debatiendo este escenario. Y no es un simple ejercicio de ficción. Es un reflejo crudo de las consecuencias reales que decisiones políticas, a veces absurdas, pueden tener en el resultado de una guerra. Porque si en vez de julio de 1944,
el M-262 se hubiese desplegado a gran escala en julio de 1943, la campaña aérea sobre Alemania habría sido completamente diferente. Pensemos en el contexto. Para mediados de 1943, los aliados comenzaban a intensificar los bombardeos estratégicos sobre fábricas, refinerías, centros ferroviarios y ciudades clave del Reich. Los bombarderos B-17 Flying Fortress y B-24 Liberate, protegidos por un número creciente de cazas de escolta como el P-47 Thunderbolt y más tarde el P-51 Mustang, se convirtieron en una amenaza existencial para la infraestructura alemana. Pero todavía no eran invulnerables. Y ahí es donde el M-262 habría hecho la diferencia. Con su velocidad superior y armamento pesado, el M-262 habría podido penetrar las formaciones de bombarderos antes de que los cazas de escolta estuvieran operativos en Europa. Recordemos que los Mustangs con tanques de largo alcance solo comenzaron a escoltar misiones profundas en 1944. En 1943, los bombarderos muchas veces volaban solos en los tramos más peligrosos. Un solo escuadrón de M-262, bien dirigido, podría haber diezmado esas formaciones con una efectividad sin precedentes. Las estadísticas no mienten. Un M-262 necesitaba solo unos segundos y 2 o 3 disparos certeros para derribar un bombardero. En pruebas posteriores a la guerra, los expertos concluyeron que 50 M-262 desplegados simultáneamente podrían haber eliminado hasta 300 bombarderos en un solo día. El efecto psicológico y táctico habría sido devastador. Las misiones habrían sido suspendidas, los objetivos clave habrían sobrevivido, y la producción de armamento nazi habría continuado intacta por más tiempo. Además, el golpe moral no puede subestimarse. ¿Qué habría significado para los aliados saber que Alemania tenía un avión que ellos no podían igualar? ¿Cuánto miedo, cuánto caos habría sembrado ver que los cazas propios no podían ni acercarse a la nueva amenaza? ¿Cuántas decisiones estratégicas, incluidas las del día D, se habrían aplazado o incluso cancelado? Pero las consecuencias no terminan ahí. Si el M-262 hubiera llegado antes, Alemania habría tenido la oportunidad de concentrar sus recursos en producir y proteger ese proyecto. Las fábricas habrían sido fortificadas, los aeródromos defendidos, y los pilotos habrían recibido entrenamiento completo. Las historias de pilotos que solo hacían 3 vuelos de práctica antes de ir al combate habrían sido reemplazadas por escuadrones enteros de élite. Y sin embargo, esta línea de tiempo nunca ocurrió. Porque Hitler, cegado por su idea de un bombardero rápido, detuvo el desarrollo del M-262 como caza puro justo cuando más se necesitaba. El tiempo se perdió. Y con él, la guerra. Y si no lo hubiese hecho, ¿habría ganado Alemania la guerra? La mayoría de los expertos coinciden en que no. El poder industrial de los Estados Unidos, la resistencia soviética en el este, y el empuje británico habrían seguido presionando. Pero la guerra habría durado más. Mucho más. Algunos estiman que la victoria aliada se habría postergado al menos un año, quizá más. Lo que habría significado más batallas, más bombardeos, más muertos, más horror. Ese es el verdadero poder de una tecnología como el M-262, no solo lo que hizo, sino lo que pudo haber hecho. Este capítulo no busca glorificar al régimen que lo creó, ni justificar sus decisiones. Busca poner en evidencia una verdad brutal. En la guerra moderna, el tiempo lo es todo. Y el M-262, aun siendo una maravilla, llegó demasiado tarde. ¿Y si la historia te diera una segunda oportunidad? ¿Elegirías de nuevo la gloria o el momento adecuado? En el próximo y último capítulo antes de la conclusión, analizaremos cómo, a pesar de haber perdido, el M-262 se convirtió en una silueta inmortal, en una sombra que aún inspira a diseñadores, ingenieros y pilotos alrededor del mundo. La guerra terminó. Alemania estaba en ruinas, sus ciudades ardiendo, su ejército derrotado, su pueblo exhausto. Los cielos que una vez vibraron con la presencia del M-262 se volvieron silenciosos. Y sin embargo, esa silueta inconfundible, alas barridas, motores gemelos bajo el ala, fuselaje largo como un dardo, no desapareció. Se convirtió en un fantasma, un recordatorio.
porque aunque el M-262 no ganó la guerra, cambió el mundo para siempre. Al mirar atrás, resulta casi imposible encontrar un avión moderno que no lleve en sus venas algo del M-262. Desde el F-86 Sabre norteamericano hasta el MiG-15 soviético, desde el Dassault o Uragan francés hasta el Gloster Javelin británico, todos heredaron elementos directos de su diseño. Las alas en flecha, el tren triciclo, la ubicación de las turbinas, la disposición del armamento, todo eso fue pionero en el M-262. Pero su legado va más allá del fuselaje. Lo que verdaderamente transformó la aviación fue la forma de pensar la guerra aérea. Antes del M-262, los cazas eran pensados como gladiadores, ágiles, musculosos, resistentes. Después de él, se convirtieron en misiles tripulados, veloces, quirúrgicos, letales en fracciones de segundo. El cielo ya no era un escenario de duelos, era un terreno de ataques relámpago y evasión brutal. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, cuando pilotos de jets modernos como el F-22 Raptor o el Su-57 planean su combate, aplican conceptos que nacieron con el M-262: superioridad en velocidad, ataque vertical desde altitud, golpe único y retirada segura. El futuro que el M-262 prometió es nuestro presente. Museos de todo el mundo conservan ejemplares restaurados. En el Smithsonian National Air and Space Museum, en el Deutsches Museum de Múnich o en el Imperial War Museum de Duxford, los visitantes se detienen frente a esta máquina como si contemplaran un artefacto de otro mundo. No solo por su aspecto, sino por lo que representa: la tragedia de haber tenido la herramienta correcta, en el momento equivocado. Y es ahí donde su legado se vuelve humano. Porque el M-262 no fue derrotado por la tecnología enemiga, sino por decisiones políticas, por egos descontrolados, por una logística rota, por el colapso interno de un imperio. El avión más avanzado del mundo fue piloteado por héroes que sabían que luchaban una guerra perdida. Y aún así, despegaron. Pilotos como Adolf Galland, Heinz Bahr, Walter Novotny y tantos otros no solo volaron el jet más rápido de su tiempo, sino que arriesgaron todo para demostrar que aún quedaba honor en lo imposible. Algunos murieron, otros fueron capturados, pero todos entendieron que el M-262 era más que un avión. Era un mensaje, una advertencia del futuro que ya no podía ser detenido. En los laboratorios de aviación de Estados Unidos y la Unión Soviética, los ingenieros que diseccionaron los M-262 hablaron de él con una mezcla de reverencia y asombro. Uno de ellos escribió: "Esto no es un prototipo. Es el plano de lo que todos intentaremos construir durante los próximos 20 años. Y así fue. Hoy, cuando un piloto enciende los motores de un jet moderno y se eleva por el cielo con más velocidad que el sonido, está, sin saberlo, volando en las sombras de un avión alemán de 1944. Porque aunque el M-262 fue concebido para la guerra, su descendencia construyó la paz tecnológica. ¿Qué es más poderoso? ¿Un avión que gana una batalla? ¿O uno que redefine todas las que vendrán? El M-262 fue derrotado en su tiempo, pero su espíritu, su silueta, su rugido, aún cruzan los cielos del mundo, invisibles, como un espectro que se adelantó a todos y pagó el precio. El Messerschmitt M-262 fue muchas cosas: una maravilla tecnológica, un arma temida, un símbolo de lo que pudo haber sido y no fue. Pero, por encima de todo, fue una advertencia. Un recordatorio cruel de que incluso la invención más revolucionaria puede fracasar si llega tarde. Y eso fue el M-262, una máquina perfecta, atrapada en una guerra que ya estaba perdida. Desde sus orígenes secretos, sus motores de fuego y su diseño aerodinámico nunca antes visto, hasta su debut como cazador de bombarderos y su triste final en pistas humeantes y llenas de cráteres, cada fase del M-262 estuvo marcada por una tensión insoportable entre potencial y tragedia. Fue el avión que prometía cambiar el curso de la guerra, pero fue saboteado no por el enemigo, sino desde adentro, por decisiones impulsadas por arrogancia, por la ceguera estratégica del alto mando nazi, por la incapacidad de ver que, en la guerra, no basta con tener razón, hay que tenerla a tiempo. El M-262 tenía todo lo que un avión soñaba tener:
velocidad inigualable, armamento letal, diseño avanzado y un aura de invencibilidad. Pero también arrastraba limitaciones fatales, motores frágiles, producción a cuentagotas, pilotos sin entrenamiento adecuado y una infraestructura colapsada. Su gloria fue tan breve como intensa, como una estrella fugaz, brillante, veloz y destinada a desaparecer en la oscuridad. Y, sin embargo, su legado no murió. Fue estudiado, replicado, desarmado, comprendido. Dio forma al mundo de la aviación moderna. Inspiró generaciones de cazas a reacción, cambió doctrinas aéreas, definió velocidades de combate y sembró una nueva mentalidad en cada nación que lo vio surcar el cielo. No fue el avión de Hitler, fue el primer jet del mundo en combate real, y eso lo convierte en inmortal. En sus turbinas ardió la última esperanza de una Luftwaffe moribunda. En su fuselaje quedó marcada la frustración de los pilotos que sabían que podían ganar, pero no les dieron el tiempo. Y en su sombra, el mundo entero vio el futuro. ¿Qué nos enseña el M262? Que la historia no solo la escriben los vencedores, también la redibujan los que llegaron antes, pero no fueron escuchados. Que una máquina puede fallar su misión, aún así, cambiar el curso de la humanidad. Que a veces, una derrota a tiempo es más poderosa que una victoria tardía. El M262 no ganó la guerra, pero sí ganó su lugar en la eternidad. Gracias por acompañarnos en este vuelo a través del tiempo, la tecnología y la historia. Si te apasionó esta historia tanto como a nosotros, suscríbete y activa la campana para seguir descubriendo las máquinas que cambiaron el mundo. Y a veces, lo intentaron demasiado tarde.